Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque sobre todas las cosas, Señor, tú nos has dado la gracia de poder estar una vez más, Señor, aquí, en este lugar, en este recinto, Señor, que llamamos tu casa. Nos sentimos, Señor, privilegiados de poder estar, Señor, en esta mañana, aquí en tu casa. Me siento privilegiado de una vez más nos conceda, Señor, el privilegio de poder estar, Señor, predicando tu palabra y sobre todas las cosas, predicarla acá en México, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que puedas cumplir tu voluntad, Señor, satisfacer, Señor, el plan que tenías para este día, Señor, aquí en México, a través de tu palabra, y que mis hermanos, Señor, salgan alimentados y puedan estar, Señor, saturados de tu Santo Espíritu, Señor, y comprender la hermosura del mensaje que tú nos das cada día a través de tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, a ti sea la honra y sea la gloria. Y no sé cómo empezar, Señor, porque realmente es bastante complicado poder dar algo tan importante en solo 50 minutos que me quedan, Señor. Pero quiero depender de ti y quiero empezar de la manera más sencilla para después, Señor, quizás en los siguientes días, el miércoles o el viernes, poder llevar a la gente, Señor, que se esfuerzan entre semana para llevarlos a lo más profundo, a lo que superficialmente, a lo que por encima no se puede entender. Señor, y Lucas 15 nos regala 3 parábolas, y de esas 3 parábolas tienen el mismo significado. ¿Cuál sería la importancia de que invertiste todo un capítulo en un evangelio para poder, Señor, hablar de la misma situación a través de 3 parábolas? Revélalo en este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Como lo dije, ¿cuál sería la razón que tenía el Señor para venir y ministrar 3 parábolas con el mismo significado que querían llevar al mismo punto? Ha de haber sido bastante importante el mensaje que el Señor quiere o quería traer en aquel tiempo a través de Lucas y quizás ahora también para nosotros. Y si usted se da cuenta, iniciamos con la parábola de la oveja perdida, que solamente voy a pasar los subtítulos para que usted vaya dándose cuenta que al final de cuentas hablamos de lo mismo, de algo que se perdió. Amén. Entonces, dése cuenta en cómo vamos a alinear los subtítulos para luego encontrar el título de nuestro mensaje. Después, si usted se da cuenta, empieza con otra parábola que dice la moneda perdida. Y volvemos una vez más a repetir la palabra ¿qué? Perdida. Y si no me equivoco, y si todos estamos bien, llegamos al versículo 11, en donde tiene como título la parábola del hijo pródigo. Y usted puede decir, ahí ya no cuadra o se alinea con las otras dos. Pródigo significa que uno mal invierte, malgasta algo que le pertenecía a uno. Eso es lo que dice la palabra pródigo. Muchos han sugerido que esta parábola se debería de llamar el padre que está esperando a su hijo. Si usted le pregunta a los mayores exponentes de lo que es la teología nuevotestamentaria, entre ellos César Vidal. ¿Cuántos han escuchado a César Vidal? Él es español, es un doctor, es un doctorazo, diría yo. Él supone que entre todas las parábolas, esta es la más importante. Y ahora ya no cito a César Vidal, pero si yo le soy honesto, yo le puedo decir que la última vez que vine estábamos hablando de la importancia que es conocer el carácter de Dios. Ahorita les digo algo mucho muy importante. Esta parábola es una de las que tenemos que memorizar porque revelan parte del carácter de Dios. Ahora, escuche esto, revelan parte del carácter de Dios. Yo les suplico que usted me escuche, porque si usted no me escucha, usted podría vivir toda una vida cristiana entre 5 y 10 años pensando que esta parábola está tratando de decirle a usted lo que usted tiene que hacer con sus hijos. ¿Por qué digo esto? Por muchos años, Pastor Carlos, el significado que yo le daba a esta parábola era el cómo yo
día de recibir a mis hijos después de una caída. ¿Me está usted entendiendo? Por muchos años yo me preparaba y traía yo mis versículos bíblicos donde alimentaba esa interpretación, porque yo decía, después de todo Jesús nos dijo que seamos como el Padre, porque el Padre es perfecto. Entonces digo yo, entonces el día que uno de mis hijos caiga, voy a tomar la misma actitud que tomó este varón, el Padre, en la parábola del hijo pródigo. Yo lo veía así. Yo veía el mensaje de esa forma. Yo decía, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que la palabra del Señor dice, y realmente ahora he podido redireccionar la interpretación y decirle que podría ser posible que nos querrá dar un ejemplo, pero también nos quiere llevar a algo más profundo. Solo Dios tiene esta capacidad de poder a veces restaurar y perdonar a los hermanos. Es sumamente importante que nos metamos en la interpretación correcta, y no quiero perder más tiempo. Quiero darles de dónde saqué el título y cómo Dios me empezó a hablar, y yo espero que Dios le hable a usted. Dice el Lucas 15, versículo 11, si estamos de ahí. Dice así, empezamos a leer y vamos a hacerlo de una manera ordenada, y vamos a ir versículo por versículo hasta donde se pueda, tratando de no pasar más del tiempo que tenemos. Y esperamos que al final de nuestra clase podamos volver a nosotros mismos y poder pararnos aquí enfrente y dar gracias al Señor, o volver al menos a nosotros mismos. Ese es el título que tentativamente podría yo ponerle. Ahora déjeme decirle de dónde lo sustrae. Dice el versículo 11, dice, también dijo, hablando de quién, de Jesús, porque Jesús da las tres parábolas, las dos con las cuales inicia Lucas 15, y también da esta versión de la parábola del hijo pródigo en el versículo 11. Dice, también dijo Jesús, dice, un hombre tenía dos hijos. Ahí tenemos a los dos primeros personajes. Ahora, lo primero que quiero yo decirle aquí es que curioso es que las parábolas que están atrás, aunque tienen el mismo significado, en una de ellas habla personajes irracionales como lo que son las ovejas. La otra habla de artículos, pero aquí habla de seres vivos. Póngase bien abusado, porque aquí en la palabra de Dios, aquí no hay casualidades. Aquí hay miles de preguntas que el Señor está dispuesto a contestarnos. Amén. Pero cuando llegamos aquí, entramos a personajes animados, a personajes seres humanos. Y dice el versículo 12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Con qué derecho? No lo sé. ¿Era esto legal debajo de la ley judía? Tampoco lo era. Porque para interpretar esta palabra yo le suplico a usted que tiene que estar bien parado en la ley de Moisés, porque recuerde que si la dijo Jesús, seguramente le dijo de una parábola refiriéndose dentro de la cultura hebrea. Versículo 3. Dice, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso es todo lo que dice. ¿Viviendo qué? Perdidamente. Versículo 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Usted se da cuenta, hermano, yo creo que tiene esto una secuencia, porque desde el principio de Padre Abraham, Padre de la fe, las sequías, las bronas, han sido parte de la historia bíblica. Siempre vamos a estar en prueba de la Dios. No venimos a la vida cristiana porque las cosas estén bien. Venimos a la vida cristiana porque tenemos la necesidad de ser salvos. Se tiene que probar nuestra fidelidad. Y a este muchacho le llegó la suya.
Llegó el momento donde malgastó todos sus bienes y llegó el problema. Y no llegó solamente a él, para que usted diga, oh, me llegó a mí porque Dios me está castigando. Saque eso de su mente. Eso fue una situación general. Dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el bien, lo básico, lo elemental. Versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Recuerden, dentro de la ley de Moisés, si estos dos personajes, de sus dos hijos y el padre eran hebreos, el cerdo es el animal más sucio, menos visible dentro de Israel. Yo le puedo decir que en Israel usted casi no ve cerdos, ve usted reses y ovejas, cabras, es todo lo que usted ve. Amén. Cerdos, ni que soñarlo. Perros, uno entre uno. ¿Por qué? Porque se les considera animales impuros. Entonces, este muchacho empezó a caer y a ascender tanto que no tan solo descendió financieramente, pero empezó a hacer cosas que ilícitamente no se le permitían hacer según los mandamientos de la ley de Moisés. Será llegar al fondo del barril, como decimos aquí, era llegar hasta dónde, hasta el suelo. Pero ahí tuvo una excelente idea. Versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso es lo que pasa generalmente, ¿no? Tú puedes ayudar a todo el mundo, pero el día que tú buscas entre tus amigos ayuda, no esperes, nadie te va a ayudar. Eso fue y debe de ser quizás la primera lección que el Señor nos da siempre. Dice la palabra del Señor y lo dice claramente. Amén. Acabo de decir un versículo, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Como también dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Yo puedo darles un buen consejo, pero hacer lo que Dios puede hacer por usted, yo no puedo hacerlo. Amén. Créanme, Él lo va a hacer mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo como ser humano. Continúo y es ahí donde nace el título, porque apenas, hermano, voy en el título, ya que me llaman como 15 minutos. Y dice el siguiente versículo, dice, y volviendo en sí. Podemos llegar hasta ahí. Y volviendo en sí. ¿Cuántos hemos vuelto en sí? Amén. Para decir sí, hay que saber lo que significa. Porque si usted va a varias interpretaciones, y no me refiero yo a varias escuelas de teología, pero me refiero yo a varias interpretaciones de diferentes lenguas. A pesar de que yo sabía y había ya leído esta parábola varias veces en español, me topo que la empecé a leer en inglés. Y en inglés dice algo más o menos así, si lo traduzco del inglés al español, dice, y ese joven que había perdido todo, empezó a recobrar sus sentidos. A ver, yo dije, volvió en sí en español, y la mayoría de ustedes dijo, sí, hemos vuelto nosotros. Ahora, si yo le digo a usted, ¿cuántos de ustedes realmente han empezado a recobrar sus sentidos? Es la misma pregunta con diferente traducción. Es ahí donde Dios me habló de ti. Cuando yo escucho ese título, yo me quedo totalmente, digo, Señor, aquí hay un mensaje para Roberto Espinosa. Pastor, yo creo que eso nos pasa a todos, amén. Y se le mete a uno, está uno estudiando, puede ser lunes, pasa martes, pasa miércoles, y la misma palabra está brincando en tu mente. Y aquel hombre volvió a sus sentidos. La primera pregunta que usted me puede decir, hermano, ¿usted es pastor? No, usted no puede estar fuera de sí. Dígamelo. No puede estar fuera de sí. Esperaba que me lo dijera, por eso tenía la respuesta correcta.
pues se equivoca. Pues se equivoca o lo han mal informado. Porque no vuelve a uno en sí mismo en el momento que uno toma la decisión de seguir a Cristo. Esto toma tiempo. Pues se equivoca, hermanos. Si usted que piensa, porque me paré aquí, ya no tengo necesidad de que Dios me hable. Porque tengo una necesidad increíble que se manifiesta todos los días. Y Dios sabe mis necesidades. Y Él como Padre trata de hablarme, de ubicarme, de corregirme, de restaurarme. No tenía para mí mensaje. Roberto, es importante que termines de volver a tus sentidos. ¿Ya estamos entrando en el mensaje o todavía no? Hermanos, es importante que muchos de nosotros volvamos a nuestros 5 sentidos. Mire, usted no puede adoptar la fe si primero no vuelve a sus sentidos, porque usted va a caer en fanatismo. Amén. Porque sus 5 sentidos van a ser la protección de que usted tenga una fe pura y sana, como la palabra del Señor lo demanda. Sus 5 sentidos. Es por eso que en inglés tomaron el tiempo para decir, esperen tantito. No es tan solo volver en sí mismo, porque yo podría volver a mí mismo y seguir viviendo incorrectamente. Pero la palabra dice claramente, dice, volver a sus sentidos. Nuestros sentidos, hermanos, son las primeras protecciones que Dios nos da. Si usted huele quemado, ¿qué le dice? Algo se está quemando. Si usted oye una sirena, ¿qué le dice? Pasó una tragedia. Si usted ve lumbre allá en la puerta, dice, corramos, lo está viendo. Amén. Los sentidos son la primera protección que Dios te da. La segunda son tus padres. Estaba diciendo mi esposa, estaba hablando con ella, ¿y cómo estuvo ayer la predicación? Dice, preciosa. Dice, el pastor estaba hablando sobre honrar a los padres. Digo, excelente. Amén. Es que es la segunda protección que tú tienes para no perderte. Amén. Volver a los sentidos. Pero, hermano, ¿cómo pierde uno los sentidos? Usted puede decir, hermano, yo entiendo volver en mí, pero realmente no puedo entender cómo piensa que uno puede perder los sentidos. Hermano, déjeme decirle algo muy importante. Hay alguna gente que nunca regresa a tomar sus 5 sentidos como vanguardia, como punto de seguridad, como punto de protección. Usted ha de haber visto a mucha gente envejecer y seguir cometiendo los mismos errores que cometieron cuando eran jóvenes. Amén. ¿Por qué le digo esto? Hermano, lo he vivido aún a través del ministerio. Usted puede decir, no, hermano, es que yo ya me convertí. Sí, hermano, gloria a Dios, amén. Es un excelente inicio. Ahora empecemos a orar para que el Señor nos vaya regresando o nos dé la capacidad de volver a regresar a nuestros sentidos. Hay gente que realmente nunca lo logra. Y usted conoce a uno. ¿Cuántos conocen a una persona que nunca realmente dice, hermano, ya no maduró? Allá en la ciudad de Dallas, yo a la gente que no tiene experiencia les digo, están verdes, refiriéndome a que están inmaduros. Y yo soy el único capitalino que trabaja ahí. Dice Roberto, tú sabes que en los pueblos cuando decimos están verdes, también decimos y también los verdes se pudren. Porque realmente hay fruta que nunca alcanza a madurar y nunca alcanza su propósito. Nunca vuelve a sí misma. Se queda verde y verde se pudre. ¿Cuántos de ustedes tienen o han tenido contacto con árboles frutales durante su vida? Amén. Y realmente podríamos tener el problema en las iglesias que, hermano, podríamos tener gente que realmente nunca van a regresar a sus 5 sentidos. Yo lo viví, hermano.
Yo lo viví. ¿Y usted, pregúnteme, dónde lo vivió? Ya lo he dicho a usted, yo por mucho tiempo estuve ministrando en ministerios de drogadicción. Amén. Bueno, con mucho respeto. No voy a faltar el respeto a un consiervo mío, ¿sí me entiendes? Después de todo no voy a decir su nombre, pero aún de edad ya de 50, 60 años, se nos volvían a resbalar. Realmente nunca volvían a sus sentidos. Totalmente. Amén. Ese es el punto. Cuando se pasaba, hermano, todos los fundamentos del ministerio se movían porque decían los jóvenes que teníamos ahí, teníamos 100 personas, decían, pero ¿cómo? Si los pastores también caen. ¿Cómo? ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Es bastante peligro cuando una persona que ya tiene que estar madura en la iglesia, no madura o no alcanza todavía a regresar a sus 5 sentidos. Bien importante. Podemos tener otro tipo de personas donde muchas personas solamente alcanzan a llegar a la mitad de la recuperación de sus sentidos. Usted nos ha escuchado mucho tiempo. ¿Cuántos de nosotros, ahorita no, más adelante, le van a levantar su mano y dice, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado a gente que les insistimos y les invitamos y decimos, sirve al Señor, sirve al Señor? No, es bueno, sí está bien, sí está bien, sí. Puedo ir 1 hora, 2 horas, pero no puedo perder todo mi día ahí. Sí está bien, porque solamente llegan a recobrar la mitad de sus sentidos, donde llega el punto donde ellos piensan, dice, el tiempo de la iglesia es tiempo perdido. Ahora sí, levanta su mano, ¿cuántos conocemos gente así? Es una pena, yo conozco varios. Y no es usted, no está hablando de usted, digo de los de allá de Dallas. Ustedes son, hermano, puedes sonar tan seguido. Ustedes son otra onda, amén. Y tú no me pegas carros. Si no, pregúntale a Carlos, dice. Volver a ti misma, volver a ti mismo. ¿Qué significa volver a ti misma? ¿Qué es lo que significa volver y recuperar todos tus sentidos, hermano, y estar en esa firmeza, en ese mover? Porque sabe una cosa, honestamente le voy a decir, es la única manera en la que usted regresa a la casa del Padre. Cuando usted saca su calculadora y empieza a sumar y a restar, como este joven dijo, en la casa de mi padre, los siervos, no sé si en aquel tiempo Jesús está hablando de los siervos, o también ya que el padre tenía esclavos, recuerde, cultura judía. Dice, los esclavos comen mejor que yo. Yo estoy viendo a los animales más impuros que la ley de Moisés marca. Y estoy a punto de aventarme, a pelearme por la comida con ellos y a tragar de lo que están tragando. Ya no digo tragármelos a ellos porque la ley de Moisés prohibía el alimento de los cerdos. Pero se imagina usted si prohibía los alimentos de los cerdos, ¿cómo sería que prohibiría lo que los cerdos comían? Regresar a usted mismo podría ser la única solución que usted tuviera para poder llegar a esa decisión que tomó este hombre, decir, no, voy a regresar y le diré, y empezar a planear, decirle, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Eso es volver a sus 5 sentidos. Mire, hermano, cuando si usted no reconoce que usted ha topado suelo, usted no está listo para regresar a la casa de Padre. Porque usted va a venir aquí a la iglesia a decir, no, es que ellos vienen porque ya han pecado más que yo. Leti viene porque no, si usted conoce a Leti, o la hermana, o el pastor está aquí porque no los conoce. Porque uno viene no queriendo reconocer que realmente hemos tocado el suelo. Amén. Realmente, cuando llegamos a nuestros 5 sentidos, es cuando decimos, Señor, más para abajo, ya no existe otro lugar. Es ahí donde empieza a caer la gracia del Padre.
Padre nos dice que el Señor no desprecia a un corazón contrito y humillado. Sin embargo, otro versículo dice que detiene al soberbio y no lo deja avanzar para ningún lugar, no lo deja mover, no lo deja avanzar. Es importante. Ese fue el título de mi sermón, Carlos. No pude salir de ahí por una semana porque yo me preguntaba, Víctor, a mí mismo, Señor, ¿qué es regresar a mis 5 sentidos? Y eso ha de ser difícil, hermano. Yo no condeno a nadie, yo no condeno a ninguna persona que tenga un mal hábito, hermano. Yo parece que los he tenido todos los que han existido, amén, amén. Y les aseguro todos los que probé me sacaban de mis 5 sentidos, por eso los hacían, amén. Hasta la nicotina te saca de tus 5 sentidos. No sé qué tiene la bendita nicotina, no es bendita, Roberto, por favor. No sé qué tiene la nicotina, amén. Que cuando estás bien preocupado y bien nervioso, tú piensas que con fumarte un cigarro o 2 se van a solucionar tus problemas. Carlos, ¿qué tiene? Bueno, los que lo hemos hecho. Amén. Hermano, los que lo hemos hecho, Dios lo sabe. Es que no acabamos de regresar a nuestros 5 sentidos. Solamente cuando nosotros regresemos a nosotros mismos a poder tener ese uso de la lógica. El hecho de que me fume 1, 2, 3 cigarros, 1, 2, 3 cervezas, no me ha funcionado. Déjenme darle un testimonio que ya di. Y no me da pena. Decía yo a Carlos, le digo, cuando murió mi hermana José, los que han vivido aquí por años, le digo, fue la primera hermana que yo perdí. El dolor fue quizás más grande que perder a mi madre 1 o 2 años antes. ¿Por qué? Perder a mi madre, yo decía, mi madre ya vivió, amén. Estaba agradecido con Dios cuando me dijeron, yo seguí predicando, amén. No me detuve, dije, mi madre le hubiera gustado que yo aún en su funeral predicara, lo voy a hacer. Pero cuando murió mi hermano, salí fuera de mis 5 sentidos. Porque había yo vencido la nicotina, había yo vencido la cerveza, lo que usted quiere y mande. Muchas cosas se me han quedado allá afuera de mi vida por años, ni la mínima necesidad. Pero cuando llegó ese dolor, esa frustración, ¿usted piensa que usted es el único que está enojado con Dios? No tiene ni idea. Ayer me decía Carlos cuando venía manejando. Digo, mi primer recurso fue la nicotina, que no era tanto el dolor. Era tanto el dolor que yo no podía ver a mis sobrinos de 7 años, solos, sin su madre, muerta a los 50, 52. ¿Podría decir? Amén. Crecimos juntos, me tumbó, compartíamos la misma litera, la misma cama, las mismas pláticas, lo que pasaba con nuestros novios, lo que pasaba con su novio, lo que pasaba en su matrimonio, lo que pasaba en el mío. He perdido a una amiga, no solo a una hermana, a una amiga. Yo no estaba listo para eso. El enemigo me sacó de mis 5 sentidos. Aquel hombre, mi madre me decía, hijo, eres el más chico, pero eres el más sabio. Si yo quisiera que todos tus hermanos aceptaran a Jesucristo, así como tú lo has hecho, que todos predicaran la palabra como tú eres, yo era un testimonio para mi familia, amén. Pero cuando llegó el momento de la prueba, Dios mío, me sacó de mis 5 sentidos. ¿Cuántos hemos estado ahí, hermanos? Ahora, seamos honestos. ¿Cuántos hemos prolongado nuestra estadía ahí? Porque uno puede decir, bueno, quizás Carmen me hubiera dicho, hermano, no se preocupe, pastor, yo lo comprendo, amén. Yo lo entiendo, pastor. Cada quien saca su dolor a través de diferentes formas, amén. Quizás en ese momento, hermano, perdónenme, yo no quiero hacer mal testimonio, ni quiero pasar información incorrecta. Quizás en ese momento la oración funcionaba para mí. ¿Usted me entiende? Que oré por mi hermana, oré,
oración. Y a veces uno piensa, porque uno es pastor, y uno dobla rodillas y se levanta uno en la madrugada y le estás pide y pide y pide y pide al Padre. Piensas que Dios tiene la capacidad de hacer lo que tú quieres. No se olvida que Dios es soberano. Ya cuando sentí que el Señor me dijo, Roberto, esta fue mi voluntad, relájate, mejor empieza a orar por tu vida, porque recuerda delante de quién estás hablando. Amén. Él no es nuestro camarada, como decimos allá en los Estados Unidos, Él es nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Dios. Amén. Debemos de temer a nuestro Dios. Amén. Amén. Ya me empecé a relajar un poco más, pero al final de cuentas, hermano, el mal hábito se quedó. ¿Cuántos les ha costado trabajo salir del mal hábito, hermano? ¿Cuántos les ha costado regresar a sus 5 sentidos y la excusa que se fue? Porque, hermano, cuando sabemos esperar en el Señor dolor o tribulación o lo que pasemos, Dios nos sana. Amén. Amén. Y de veras, yo estoy hablando algo porque yo veo que algo está pasando, no en esta iglesia, en toda la iglesia en general. Decía un pastor, decía un predicador, dice, estamos usando muletillas para poder sostenernos en la fe. Necesitamos regresar a nuestros 5 sentidos y usar de nuestros 5 sentidos para poder en ese momento reconocer que no hay opción mejor para nosotros que la casa del Padre. Amén. Amén. Bueno, se los dice un hombre, los que estuvieron conmigo en varones, porque no está el video, nos dice un hombre que probó de todo. Y les digo una cosa, no hay cosa más hermosa que la casa del Padre. Eso es el regresar cuando uno llega y dice, Señor, en tu casa tendría una mejor vida, tendría una mejor perspectiva de lo que es mi vida. Unos nunca llegan a entrar totalmente en sus sentidos, otros solamente llegan a la mitad de poder recuperar sus sentidos. Algunos de nosotros, hermano, todavía estamos tratando de regresar a nuestros 5 sentidos. ¿Cuándo puedes decir, hermano, de veras que este sermón es para mí? Hermano, lo trato y lo trato y lo trato. Y a veces siento que ya lo logro. Amén. A veces siento, hermano, que me porto como todo un apóstol Pablo una semana, pero la siguiente semana estoy de vuelta en el suelo. Bueno, hermano, bienvenidos al club. Amén. Al menos usted está tratando de regresar en sí mismo a sus 5 sentidos. Está usted echando mano de todo lo habido, de todo lo posible para poder regresar. ¿Alguna otra gente? Creen que ya está en sus 5 sentidos y no lo está. ¿Por qué? Porque solamente vivimos acomodados, amén. Vivimos acostumbrados a vivir, pues, una vida con no mucho, ¿cómo podemos decirle? Hace como un año hice una pregunta y dije así: vivir una vida mediocre, una vida cristiana mediocre, no pone en peligro nuestra salvación, pero sí pone en peligro nuestra felicidad. No lo entendí, ¿verdad? Se lo pongo de diferente forma. ¿Ok? Si usted vive una vida con altas y bajas dentro de su vida cristiana, yo no pondría en duda su salvación. Ayer esta niña me hizo una pregunta de Sansón. ¿Fuiste tú? Si usted vive una vida como la vivió Sansón, siempre boca abajo, yéndose en pico y siempre raspándose la cara en las banquetas, yo no dudaría de la salvación de usted, pero sí podría dudar de que esa vida mediocre cristiana no está usted llevando a la plena felicidad que Jesucristo tiene planeado para nosotros. Porque Jesucristo nos dijo clara y sencillamente que tendríamos vida y que esa vida abundaría en nosotros. Amén. 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 Usted puede decir, hermano, yo ahorita pienso que
está al 100, porque llega el viernes y usted baja el 20. Entonces tiene usted ese al 100 solamente cuando escucha al predicador o al hermano Carlos regañarlo y se va de aquí con la conciencia bien redarguida. Pero llega el momento de la prueba, el momento de la tentación y usted cae de vuelta. Pierde sus 5 sentidos, pierde la noción. Gracias a Dios que la parábola no da lugar a que el hijo pródigo haya regresado al lugar de donde vino Carlos. ¿Te has dado cuenta? No, permaneció en la casa del Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo vamos con el tiempo, Carlos? ¿Vamos bien? Sí. Algunos de nosotros rechazamos la idea de volver a nuestros 5 sentidos. Y le voy a decir por qué, hermano. Le voy a decir por qué. ¿Ok? ¿Listo? Porque disfrutamos mucho lo que hacemos. Hermano, el pecado se disfruta. Los varones sabemos de eso. ¿Verdad, varones? Si no, no pecáramos. ¿Por qué pecamos? Porque lo disfrutamos, carnal. ¿Por qué pecamos? Porque me gusta. Me gusta andar fuera de mis 5 sentidos. ¿Por qué me aviento una vironga? Porque me gusta perder al menos un sentido. Ya con 2, ya pierdo 2. Con 3, pero ya con 5, olvídate, hermano, 5, hermano. Porque me gusta, hermano. Algunos de nosotros rechazamos la idea de siquiera poder empezar a caminar en nuestros 5 sentidos. Es más, pensamos que caminar en nuestros 5 sentidos es una vida aburrida y fastidiosa. Ya perdiste. Tienes el concepto equivocado de lo que es el amor, la gracia y la vida, abundancia que da nuestro Señor a todos aquellos que llegan a sus 5 sentidos y dicen: volveré a la casa del Padre. Esto es la introducción, hermano. Recuerden que tenemos toda esta semana. Y créanme, usted va a aprender a interpretar la parábola del hijo pródigo. Esta solamente le estoy hablando a los que calculo que no van a venir el miércoles a viernes. Amén, porque ya me los conozco. Ya Carlos me dijo: ¿quiénes son? No es cierto. No voy a parar de Carlos. Recuerde que vengo ya más seguido. A ver, ya digo, bueno, vamos a hablarle a los que quizás no puedan venir el miércoles o el viernes. Estoy hablando cuando la voy a enseñar. Vuelva a sus 5 sentidos. Usted va a decir: hermano, todo lo que usted ha dicho no me ha convencido. Ah, no. Está bien. Te voy a decir que rechazas la idea de no volver a tus 5 sentidos porque realmente no entiendes el significado de esta palabra. No lo entiendes. No lo entiendes realmente. Sí, pero que no lo entiendo. Pregúntame, ¿por qué no conoces lo cultural? Ni siquiera tienes idea de lo que Dios ha hecho por ti. Ni idea. Se te ha hecho tan normal decir: Jesucristo murió por mí en la cruz. Eso fue un precioso sacrificio que nos llevó, amén, y nos reconcilió con el Señor. Hay cosas más fuertes que morir en la cruz. Dentro, voy a decir algo nada más así para luego hacer un llamado y poder hablar. Quiero solamente usar esto. Usted me dice, tú me dices, Carlos, ¿cuándo me detengo? Amén. Quiero usar esto para que usted entienda. Dentro de la cultura judía, ¿cuántos saben que en aquel tiempo, por lógica, hace 2000 años aproximadamente, en los tiempos de Jesús se usaban túnicas? Ninguno de nosotros ha visto una película de Jesús con pantalones de mezclilla. No. Lo hemos visto en cualquier película, en cualquier idioma. ¿Usando qué? Túnicas. Nos dice la homilética: conoce a tu audiencia. Jesús conocía a su audiencia, a quienes le estaba diciendo esta parábola. Conocía su cultura, conocía su vestimenta.
Dentro de la cultura judía, el correr, a ver a un anciano correr, ya es indigno. Pero es doblemente indigno levantarse la túnica para que tengas los pies libres para poder correr al encuentro con ese hijo que se te había perdido. Porque al levantarte la túnica quedan expuestos tus pies. Depende hasta dónde te la levantes. Amén. Si entrabas a una casa y te ibas a lavar los pies, te la podías levantar al menos hasta las rodillas. Porque solamente era la cultura del lavamiento de pies cuando te invitaban a una casa. Jesús lo practicaba, desde luego que sí. Ya lo hemos visto. Amén. Pero Jesús estaba diciendo, no tiene, amén, seguramente los presentes le entendían. El hecho de que el Padre haya levantado su túnica tuvo que haber sido más allá de la rodilla. Para poder tener la libertad de correr hasta su hijo, hacia su hijo. Es por eso que te digo que esta parábola te revela más el carácter del Padre. Y ahí cuando yo empecé a descubrir que realmente, como padre, yo no estaba obligado a hacer algo así con mis hijos. Yo puedo perdonar algún error de mi hijo, amén. Mano, pero yo nunca he tenido esa experiencia de estar aquí en una puerta y mi hijo llegar de no sé por dónde y yo correr hasta la puerta y no sabes, hijo, ya regresaste, ¿no? Espero que nunca pase, amén. Pero eso nos da una idea de cómo el Padre se denigró a sí mismo. Y también nos dice algo mucho más importante. Es que no tan solo el Padre espera, pero también el Padre sale a buscar a lo que se le había perdido. Pero realmente el mensaje no termina ahí. Esto solamente, y ya lo voy a concluir. Lo bueno viene el miércoles. Los que vengan el miércoles no se van a arrepentir. Lo bueno es además un mensaje evangelístico bien básico y sencillo. Es más, decir una cosa, esto fue lo que Dios me mostró para mí. Amén. Lo bueno de las cosas es cuando entramos al segundo hijo. Ups. ¿Cuántos tienen hermanos? Y cuando a veces tenemos hermanos, y ya cuando entramos al cual, voy a avanzar lo más que se pueda, ¿ok? Nos encontramos que había dentro de la parábola de un segundo hermano, apenas el testimonio del primero. Avanzo un poco más. El 17 me terminé y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no estoy digno de ser llamado tu hijo. Eso es tocar fondo, eso es volver a nuestros sentidos, porque es ahí donde realmente, hermano, nos damos cuenta de la inmensa necesidad que tenemos de la salvación y no es por obras. Es una necesidad que tenemos y que nosotros descubrimos en nosotros mismos, que no hay ser en esta tierra que nos dé acceso al Padre, sino al Padre mismo. Quiero llegar a donde está con el segundo hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, dice, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Sáquese esa idea. De que usted solamente ha cometido un error.
corazón, dice que la palabra del Señor que oró y regresó el Espíritu de Dios, amén, y pudo completar el propósito por el cual Dios los envió a esta tierra. Y eso puede pasar, Pastor Carlos, amén. Uno puede dejar el ministerio, hermano, por necedad, por tonto, por lo que tú quieras, y ya en los últimos años de su vida uno dice, Señor, quiero regresar, y regresa uno, ven a la casa del Señor y a servir al Señor. Puede pasar eso, siempre cuando Dios se lo permite y usted tenga vida. Pero cuando usted no tiene garantizada la vida, yo retiro eso, digo, yo no dije eso, le digo. Porque ahí ya está el preconocimiento en mi mente de que conozco lo que Dios es capaz de hacer y aún así lo hago. Amén. De que conozco el carácter del Padre y aún así lo hago. Entonces, es lógico que el Padre da su testimonio y dice, pero ¿cómo quieren que reaccione? Si mi hijo no es que cometió un error, no es que se fue solamente de vacaciones y despilfarró su herencia, pero es que a mi hijo ya lo consideraba muerto. Hermano, si usted cree que solamente Jesús vino a lavar los errores que cometemos y se regresó para arriba, todo está equivocado. Jesús vino a morir por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos empujaban a la condenación eterna. Amén. Eso es el punto. Dice, mi hijo muerto era y ya ha regresado. Ese es el fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuántos hemos estado debajo de una adicción? Seamos honestos, por favor. Sí. Aunque sea de broncudos. ¿Cuántos han sido broncudos? Ustedes miran, ¿no? Puso el dedo en la llaga. Hermano, desmiénteme. Si uno llega al momento que cuando te estás echando un cigarro, una cerveza por ahí, dices, ya, no quiero hacer. Sí. ¿Ah? O cuando acabas de cometer un pecado fuerte que tú dices tú, no quieres arrancarte la piel, te está arrancando tu pecado, tirarlo, y te metes a la ducha y te quieres con esa agua, se lava tu pecado. A mí me quieres sentirte, es tu enorme necesidad de sentirte mejor, porque estás muerto. ¿Sí puedo hablar así, pastor? No. Tú mismo no me dejas mentir, porque yo lo he sentido. Y la misma sangre que te corre a ti, me corre por las venas. La misma tentación que te llega a ti, me llega a mi vida. Los mismos fracasos que tú has tenido, los he tenido yo en mi vida. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que he continuado con la batalla. Amén. Amén. He orado y decirle, Señor, quiero regresar a mis 5 sentidos, porque aún esto que hago ya me hartó, ya me fastidió, ya no tiene sentido en mi vida. Es el tiempo donde dices, estoy muerto, porque lo que yo pensé que me iba a ayudar para salir de mis broncas me está hundiendo más, ya me harta, ya no quiero, ya no puedo. Esa es la mejor señal de que estás muerto. Eso es. El Padre sabía. Hago el festín porque mi hijo muerto era y ha regresado. La personalidad del Padre en la parábola es la más fácil de interpretar, ¿no? El problema, leo de los 24, porque este es mi hijo muerto era y ya revivido, dice, se había perdido y es hallado, dice, y comenzaron a regocijarse. Versículo 25, yo creo que ahí le paramos, nada más lo introduzco. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, dice, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamado a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido, dice, y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo, dice, por haber recibido bueno y sano a su hijo. Entonces se enojó. ¿Entonces de qué? Se enojó y no quería entrar a la casa. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Tiene algo que está en la ley de Moisés, del capítulo de Deuteronomio. El hijo mayor le tocaba la doble porción de la herencia. El menor solo se llevó 1/3. Este que se quedó tenía lo doble. ¿Cuánto recordamos cuando dice Jesús, dice que cuando no recoge desparrama? Muchos de ustedes que no están recogiendo, muchos de ustedes que no están recogiendo, están desparramando. Usted puede decir, hermano, yo no me considero pródigo. Amén. Gloria a Dios, amén. No estoy diciendo que este mensaje es para todos, ¿verdad que no? Le dije, les platico cómo Dios me habló en el último mes, la última semana, es lo que estoy haciendo. Y a veces, cuando tomamos la actitud también del otro hijo, que tenía la doble porción de la herencia, y el padre se lo recuerda. El padre le dice, hijo, has estado conmigo todo este tiempo y todo lo que yo tengo, ¿es que? Es tuyo. Es bastante importante. No creo que en este domingo, ni lo voy a intentar, porque el miércoles le damos otra vuelta de hoja a esto. Porque usted no puede realmente entender esto si no regresamos un capítulo anterior. Es más, déjeme picarle la cresta para todos aquellos que les gusta la Biblia. Amén. ¿Me deja, pastor? Regrese al 15:1 y entendamos para quién fueron esas 3 parábolas. Y esas 3 parábolas dicen así. Fíjense cómo empieza Lucas 15 y dice, se acercaban a Jesús. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos los publicanos. Y es intencional la palabra cuando dice todos. Dice, todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas echaban montón, hermano, y murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Hay mucha gente que no entiende. Tiene usted que tener mucho conocimiento para poder estar en mesianismo y estar en iglesias evangélicas de la tierra. Hay mucha gente que no entiende que dentro del mesianismo hay o se cometen muchos errores. Hay mucha gente que piensa que la ley rabínica, repite esta palabra. La ley rabínica es mandamiento de Dios, es un error. Jesús les estaba dando bonito y recio a los fariseos, a los escribas, a todos los que estaban ahí. Bonito les estaba dando. Porque ellos estaban calculando según la ley rabínica. Un pecador no puede recibir instrucción. Muy importante. Y es donde nos vamos a meter el miércoles. ¿Por qué? Porque no puedes interpretar, hija, no puedes interpretar Lucas 15 si no regresas al 14. Quiero regresar nomás al último versículo para que se pongan a estudiar. El último versículo es la clave. ¿Cómo el último versículo, pastor? Sí, por algo Jesús lo puso en la antesala de su sermón de las 3 parábolas. Entienda la escritura. Voy retroactivamente a todos los que predican, hermano, la retroactividad en sus sermones es lo más difícil. Practíquela, empiece de atrás para adelante. Y cuando llegamos al 14, antes de entrar al 15, es lo que nos dice el versículo 34, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Versículo 35. Escuche esto, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera y luego evita el reto. El que tiene oídos, hermano, ¿por qué no empezamos hasta donde volver a nuestros 5 sentidos totalmente? Amén. Digo, hermano, totalmente. El pastor se puede decir, no, que sí. Amén. Hermano, desde luego que sí. Hermano, si no, yo no predicaría. Porque yo le diría lo que dijo el apóstol Pablo, hermano, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Hermano, si no hay restauración,
vano es que estamos en la iglesia, vayámonos a Culco y nos vamos a los pulques de ahí de la plaza. Vano es lo que estamos aquí, pero porque creo. Amén. Que si Dios lo hizo en mí, que si creo que Dios me habló a mí acerca de caminar en mis 5 sentidos, creo que no tan solo es a mí a veces. Si el mensaje vino para una sola persona, hermano, he pagado el boleto más caro que he pagado este año para venir a visitarlos en los tiempos de las fiestas, vale la pena. Amén. Porque la palabra me dice que no me puedo jactar del día de mañana. No. Yo le decía yo a Carlos, ¿por qué me dolió tanto José, mi hermano, que fue número 1, mi primera hermana que murió? Murió a sus 52 años. Y porque los Espinosa nos sentíamos invencibles. Intocables por Dios. Y Dios nos demostró que nada es intocable para Él. Amén. Amén. Que nada es invencible para Él. Y nos empezó a quebrantar, entregar a nuestros hermanos uno por uno. Amén. Y fue donde empezamos a abrir nuestros ojos, nos empezamos a arrepentir y empezamos a ser mejor. Llegamos a nuestros 5 sentidos. Amén. A un grupo de cuñados, fíjense lo que voy a decir, esto es verdad. Mis cuñados y cuñadas llegaron a decir: ¿por qué les está pasando esto a los Espinosa? Están muriendo uno sobre otro. Y de veras tengo más cuñados vivos que hermanos. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Amén. Él es mi Dios. Amén. Amén. Yo solamente me sujeto, digo: Señor, tú eres Dios, yo no. Entonces es ahí cuando uno empieza, hermano, a decir: Señor, quiero regresar a mis 5 sentidos. ¿Por qué no vienes a ayudarme, Víctor, con un canto que te sana, Javier? En lo que cerramos nuestros ojos y en una oración. ¿Cuál es el último canto